Como sabemos, estamos viendo una parte de la confesión de fe que habla sobre la iglesia. Vamos a extender estos mensajes, vamos a estar hablando sobre la iglesia y también vamos a estar uniendo otro punto de la confesión de fe que es la comunión de los santos. Entonces, dentro de esta serie acerca de la iglesia, vamos a estar viendo esos dos puntos, que es la iglesia y la comunión de los santos. Lo que sí vamos a estar viendo, y voy a estar citando bastante, el libro que vamos a estar utilizando, que es una iglesia sana del pastor Mac Dever, que es una iglesia sana del pastor Mac Dever. Con ese libro nosotros vamos a estar guiándonos para esta serie de sermones. Esta va a ser una primera parte del sermón, lo dividí en dos partes. La primera parte que vamos a estar viendo hoy, es, solamente va a tener un solo punto, pero después va a tener 3 subpuntos. O sea, vamos a ver una pregunta que es: ¿el cristianismo solo se basa en una relación con Dios? Es una de las preguntas que nosotros vamos a tratar de responder. ¿El cristianismo solo se basa en una relación con Dios? Y sobre esta pregunta nosotros vamos a estar viendo 3 subpuntos, que es: el primero es que este tipo de pensamiento es un error de antaño. El segundo, 2 facetas del cristianismo: su relación con Dios y su relación con su pueblo. Y el tercer lugar, reflejando el cristianismo unido a una iglesia local. Y después vamos a ver una conclusión. Y el domingo que viene, si Dios quiere, la segunda parte, vamos a estar viendo derribando mis expectativas carnales sobre la iglesia. Y eso vamos a ver: la iglesia es un pueblo compuesto por personas. Y el segundo punto, pensando correctamente acerca de la iglesia. Esto es, todo cristiano debe procurar que su iglesia sea una iglesia sana, y una iglesia sana aspira a mostrar el carácter de Dios en el mundo. Eso es la segunda parte. Entonces, la primera parte, hoy vamos a estar contestando una pregunta, que es: ¿el cristianismo solo se basa en una relación con Dios? Esa es una pregunta. Y comienzo citando a Mac Dever. Dice Mac Dever: a veces recibo invitaciones para enseñar a estudiantes universitarios. En algunas ocasiones he comenzado mi tiempo con ellos con las siguientes palabras: si te llamas a ti mismo cristiano, pero no eres miembro de la iglesia a la que regularmente asistes, me preocupa que te puedas estar dirigiendo al infierno. Así comienza Mac Dever, dice, sigue diciendo, eso sí que capta su atención. Ahora, ¿hago la pregunta solo para llamar su atención? No lo creo. ¿Estoy tratando de asustarlos para que entren a la membresía de la iglesia? Realmente no. ¿Estoy diciendo que el unirse a una iglesia hace a alguien cristiano? Definitivamente no. Si algún libro o persona afirman algo así, tírenlo por la ventana. Entonces, ¿por qué comienzo con este tipo de advertencia? Porque quiero que ellos vean la urgencia de formar parte de una iglesia saludable en la vida cristiana y empiecen a compartir la pasión por la iglesia que caracteriza tanto a Cristo como a sus seguidores. Así comienza Mac Dever su libro, y así comienza, como dice él, en diferentes charlas. No unirse a una, él dice, no unirse o no estar unido a una iglesia local me preocupa, y deberías preocuparte, porque quizás vas camino al infierno. Y esta pregunta que nosotros vamos a desarrollar, si el cristianismo realmente solo se basa en una relación con Dios, no es algo nuevo, sino esto comienza hace mucho, pero mucho tiempo. Y realmente, comenzar con la cita de Mac Dever cabe muy bien en esta era en que nosotros estamos viviendo.
donde Internet muchas veces se ha vuelto la congregación de muchos. La congregación de muchos. No digo que mirar videos de predicadores y, reuniones online está mal. Obviamente que no está mal. Eso es parte de la gracia de Dios, de los recursos que Dios nos da para que nosotros podamos estar edificándonos. Y muchas veces es el único recurso de muchas personas por no tener una iglesia bíblica donde asistir. O quizá estos recursos, por la gracia de Dios, son una bendición por aquellas personas que por alguna discapacidad no se puedan mover de la iglesia. No estoy diciendo que está mal. Lo que quiero resaltar es que es un error decir que el cristianismo se basa solo en una relación personal con Dios y estar tranquilos en pertenecer solamente a la iglesia universal sin pertenecer y comprometerse a una iglesia local. Porque lo que Internet está haciendo eso es pertenezco a la iglesia universal y ahí me congrego y no tengo relación con ninguna persona de carne y hueso. Y como decía, este error no es nuevo, no es nuevo, pero ha brotado nuevamente en esta época. Este error más o menos comienza por allá por el año 1800, ¿no? 1845, 1848, en 1800. Y este error comienza en una denominación llamada Hermanos Libres o la Asamblea de los Hermanos. Ahí comienza este error. Obviamente quiero dejar en claro algo, que cuando yo comience a exponer y a explicar esta información, no es para que nosotros comencemos a buscar esta denominación en particular y señalar y catalogarlos como herejes. Esa no es la intención. Eso no es lo que yo quiero. Cuando yo empiece a desarrollar que este error comenzó en los Hermanos Libres, no es para catalogar a esos hermanos como herejes. Fue un error de interpretación. Sí, yo creo que es un error porque no es que el cristianismo solo se basa en una relación personal con Dios desconectado de la iglesia local, porque la Biblia no me permite pensar eso. Pero este error comenzó en el año 1800 y es interesante saber que este grupo de hermanos, había una serie de predicadores famosos allí. Los fundadores de la iglesia de los Hermanos Libres. Uno era George Mueller y el otro era John Nelson Darby. John Nelson Darby. Cuando sucedió esta introducción de este nuevo pensamiento, ahí en esa denominación se dividieron entre ellos. Y unos pasaron a llamarse los hermanos abiertos y los otros los hermanos exclusivistas. George Mueller no estaba de acuerdo con este tipo de pensamiento. Él pertenecía a los hermanos abiertos. Él estaba de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseñaba, que cada cristiano pertenece a la iglesia tanto universal y lo demuestra en la iglesia local. Fue Darby, no es Darwin, es Darby, es Darby. Fue Darby quien introdujo una nueva exégesis escatológica llamada dispensacionalismo. Fue ahí cuando él empezó con esta nueva exégesis a separar la Israel nacional con la iglesia, lo que eran divididas, dos cosas totalmente separadas. Y esa forma de pensar lo llevó a la conclusión, a este Darby, que lo que importa es mi relación personal con Dios y una vida de piedad individual. Por tanto, no es tan importante pertenecer a una iglesia local. Es ahí cuando comenzó ese pensamiento individualista. Es ahí donde comenzó a decir, lo que acá interesa es que estoy unido a la iglesia universal. Y no es tan necesario pertenecer a una iglesia local.
Y fíjense que aún en esta denominación surgió este tipo de división. Ahora, ¿para qué nos sirve esta información? Obviamente es para no caer en el mismo error. Es para no caer en el mismo error. Y más en esta época que casi podríamos decir nosotros que hacemos culto al individualismo. Pero también podemos decir que al ver esta clase de error, obviamente que lo que yo he dicho es pero muy por arriba, es mucho más profundo esta serie de doctrinas, ¿no? Pero al ver este error, así muy por arriba, nos hace ver la cantidad de doctrinas que nosotros tenemos en la cabeza y nos dirigen nuestra vida. Cito nuevamente a Max Weber. Dice, muchos cristianos hoy día en Occidente y en otros lugares tienden a ver su cristianismo como una relación personal con Dios y nada más. Por lo general, ellos saben que esta relación personal tiene algunas implicaciones sobre cómo deben vivir. Pero me preocupa que muchos cristianos no se dan cuenta que esta relación tan importante que tenemos con Dios también requiere un número de relaciones personales secundarias. Sigue diciendo Weber, la relación que Cristo establece entre nosotros y su cuerpo, la iglesia. El plan de Dios no es que nosotros como creyentes escojamos estas relaciones a nuestro antojo entre muchos cristianos que están afuera. Lo que Dios quiere es establecernos en una relación con gente real, de carne y hueso. Él quiere unirte a un cuerpo de personas pecadoras, molestas y que llegaran a fastidiarte. Como dice Proverbios 27:6, como amigo que te ama y fielmente produce heridas. Entonces nosotros podemos ver cómo hoy está brotando nuevamente que no necesitamos una congregación. Ya que tenemos internet y pertenecemos a la gran iglesia universal de todos aquellos que fueron redimidos por Cristo, de todas las épocas y en todo lugar, no importa manifestar eso en una iglesia local. Y este es el error que está surgiendo nuevamente. Como vemos, es un error. Por eso, para seguir entendiendo esto y no caer en este error, nosotros tenemos que entender dos facetas del cristianismo. Dos facetas del cristianismo. Para responder esto, debemos entender qué es ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Si alguien le pregunta a ustedes, ¿qué es ser cristiano? Un cristiano es aquel que fue perdonado de todos sus pecados y fue reconciliado con Dios el Padre por medio de la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Eso es un cristiano. Ahora, ¿cómo ocurrió esto? ¿O cómo ocurre esto de ser cristiano? Bien, fue en el momento que éste se arrepintió de todos sus pecados y puso su fe en la obra redentora de Jesús. Quien vivió una vida perfecta ante los ojos de su Padre y murió como sustituto de ese pecador arrepentido, para que ahora él pueda poner su fe en él, en la obra de aquel quien fue perfecto, aquel Jesús, quien resucitó y victorioso, triunfando sobre la muerte, el pecado y Satanás. Es aquella persona que entendió que era incapaz de que sus propias obras puedan justificarse delante de Dios. Que él pueda ser justificado delante de Dios por sus propias obras, sino que él entendió que necesitaba un Salvador para depositar su fe y descansar completamente en él. Obviamente que una persona así, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha sido declarado justo por Dios, ahora es libre de su pecado.
Y no solamente es libre de su pecado, sino que se somete al gobierno y a la autoridad de Cristo. Y comienza a amar y a desear obedecer con todo su corazón la palabra de Dios y combatir con ella su peor enemigo, que es el pecado. Eso es un cristiano. Eso caracteriza la vida de un cristiano. Fíjense que es al contrario de lo que sucedió con Adán. Es contrario a lo que sucedió con Adán. Y que obviamente todas personas ese pecado lo venimos arrastrando desde nuestro nacimiento. Adán lo que hizo fue darle la espalda a la palabra de Dios y a Dios mismo. Para así, ¿qué hizo al darle la espalda? Él pasó a ser su propio Dios para guiar su vida. Una persona arrepentida, un cristiano, se somete a Cristo y a su voluntad y a su palabra. Esta persona arrepentida puede decir que tiene ahora una relación personal con Dios. Y esta es la primera fase del cristianismo. Esta persona puede decir, yo tengo una relación personal con Dios, pero no termina ahí. No solo fuimos reconciliados con Dios por medio de la obra redentora de Cristo para tener una relación personal, sino también esa obra redentora de Cristo nos reconcilia con su pueblo. Nos reconcilia con su pueblo. Por eso decíamos, dos fases hay en el cristianismo. Una es mi relación personal con Dios, que es establecida al depositar yo mi fe en la obra del Señor Jesús. Esa reconciliación se establece entre el Señor y yo por medio de Jesús, pero también esa reconciliación trae una reconciliación con su pueblo, con su pueblo. Dice MacDever, ¿recuerdan la primera historia de la Biblia después de que Adán y Eva cayeron y fueron expulsados del Edén? ¿Recuerdan esa historia? Es la historia de un ser humano matando a otro. Caín matando a Abel. Si el acto de tratar de quitar a Dios de su trono es, por su propia naturaleza, un intento de ponernos por encima de Él, nosotros no estaríamos dispuestos a que otro ser humano nos quite ese trono. De ninguna manera. El acto de Adán rompe su comunión con Dios. Rompiendo su comunión con Dios, resultó en un inmediato rompimiento de la comunión de todos los seres humanos. Fíjense que lo que está diciendo que es, cuando Adán le dio la espalda a la palabra de Dios y a Dios mismo, rompió la comunión con Dios y rompió la comunión con todos los seres humanos. Por eso MacDever dice, desde ese momento, defiéndase quien pueda. No vamos a permitir nunca que otro ser humano me dirija la vida. No vamos a permitir nunca que otro ser humano me diga lo que está bien o lo que está mal. Si yo le di la espalda a Dios, quien es el soberano, cuánto más un mortal que es igual que yo. No lo vamos a permitir. Pero lo que ocurre en la reconciliación es, me reconcilio con Dios y me reconcilio con el pueblo de Dios que está formado por personas. Por eso, en un momento Jesús, fíjense ahí en Mateo 22, 34. Mateo 22, 34. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
Entonces la reconciliación del cristiano con Dios no solo significa que ahora puedo y debo tener una relación personal con Dios. También debo tener una relación personal y una comunión con el pueblo de Dios. Porque son claros estos mandamientos. Estos mandamientos van juntos, no van separados. El primer mandamiento produce al segundo y el segundo prueba al primero. Esto es, si yo digo que amo a Dios, lo que produce amar a Dios es amar a mi prójimo. Y si yo amo a mi prójimo, esto está dando la evidencia y la prueba que estoy amando a Dios. Una evidencia de mi reconciliación, tanto con Dios como con su pueblo. Y esto es lo que nosotros podemos ver en la carta a los Efesios, que estuvimos viendo parte del sermón pasado. La carta de los Efesios la podemos dividir en dos partes. La primera parte, hasta el capítulo 2, versículo 13, ahí podemos ver la gran salvación que Dios ha hecho entre Dios y el hombre. Una salvación tan maravillosa que Pablo expresa que recibimos bendiciones. Estamos reconciliados realmente con Dios, de una manera personal con Dios. Pero a partir del capítulo 2, fíjense ahí, Efesios 2. A partir del capítulo 2, versículo 14, en adelante, al 22, dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Fíjense el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 21. A quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo lo deja bien claro en toda su carta a los Efesios. Nuestra reconciliación con Dios no es solo para tener una relación con Él y nada más. También es con todo su pueblo, que metafóricamente, fíjense en estos pocos versículos, nos está dando un amplio entendimiento del concepto que Dios tiene de la iglesia. Dice que la iglesia es un nuevo hombre, un cuerpo, somos conciudadanos, familia de Dios, un templo santo, un templo santo. Esa es la consideración que Dios tiene de la iglesia y lo que Dios hizo cuando nos reconcilió a nosotros con Él, reconciliarnos con su pueblo. Porque esta es la iglesia. Así Dios la considera. En conclusión, dice Max Weber, nunca el Nuevo Testamento concibe al cristiano existiendo prolongadamente fuera de la comunión de la iglesia. La iglesia realmente no es un lugar, es un pueblo, el pueblo de Dios en Cristo. El pueblo de Dios en Cristo. Por esta razón nosotros debemos reflejar nuestro cristianismo unido a una iglesia local. Y este es mi otro punto, reflejando el cristianismo unido a una iglesia local. Muchas veces se piensa que el asistir a la iglesia es algo bueno simplemente, o que me ayudará en mi crecimiento espiritual. Obviamente que está bien, es eso, está bien, es parte, mi crecimiento espiritual lo recibo en la iglesia y está bien en parte.
pero va mucho más allá de ese pensamiento simplista. Va mucho más allá. Cito nuevamente a Max Weber, dice: el cristiano se une a una iglesia local porque es la expresión de lo que Cristo ha hecho en él. Un miembro del cuerpo de Cristo. Estar unidos a Cristo significa estar unido a cada cristiano. Por eso, esa unión universal se debe dar en la vida y existencia de una iglesia local. Lo que Mark Dever nos está diciendo es que la realidad, hay una realidad. Nosotros estamos unidos a la iglesia universal. De personas que aún nosotros no conocemos, que en este momento quizás están teniendo reuniones así como nosotros. Estamos unidos a esa iglesia universal. Es una realidad. Porque son todos los redimidos por Cristo, esparcidos en todo el mundo. Pero esa realidad de mi unión con esa iglesia universal se expresa en mi unión y en mi comunión con personas que veo, que toco, que siento, la cual es la iglesia local. La iglesia local. Así es como se manifiesta esa verdad. Obviamente que, como ya vimos la semana pasada acerca de la Iglesia Universal, vimos cómo el Nuevo Testamento habla acerca de la Iglesia Universal y cómo el Nuevo Testamento habla de la Iglesia local. Y fíjense, para refrescar algunas cosas, Pablo escribía a la iglesia, a iglesias locales. Cuando nosotros veamos ahí Gálatas 1:1, específicamente en el versículo 2, Pablo dice: Pablo apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que resucitó de entre los muertos. Dice, y todos, versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Pablo hablaba a las iglesias de Galacia de una manera en particular. También podemos ver Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1. Dice Pablo, yo lo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes nuestro hermano. ¿A quién? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Veamos otra evidencia de lo importante que es la iglesia local. Filipenses 1:1. Filipenses 1:1. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, ¿a quiénes? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. La intención de Pablo al escribir estas cartas en particular eran a las iglesias locales de cada ciudad. Pablo no les estaba escribiendo en ese momento a la iglesia universal. Obviamente que toda la Biblia se aplica a la iglesia universal. Pero si yo tomo literalmente, Pablo estaba escribiendo específicamente a iglesias locales. Iglesias locales, no a la iglesia universal. Dando énfasis, dando importancia a la iglesia local. Es interesante, me llamó la atención lo que Max Weber hace una relación con la justicia recibida de Dios en Cristo y nuestra membresía en la iglesia. Hace una relación muy interesante, dice que son parecidas. Dice Max Weber, la relación entre nuestra membresía en la iglesia universal y nuestra membresía en la iglesia local se parece mucho a la relación entre la justicia que Dios nos dio a través de la fe y la práctica real de justicia en nuestra vida diaria. Cuando nos hacemos cristianos a través de la fe, Dios nos declara justos. Esa es una verdad. Yo cuando pongo mi fe en el Señor Jesús, Dios me declara justo. Sin embargo, dice Max Weber,
todavía estamos llamados a ser activamente justos. Activamente justos. Por eso, si una persona que se llama cristiano lleva una vida desordenada, pecaminosa, pone en duda si alguna vez gustó de la justicia de Dios. De la justicia de Dios en Cristo. ¿Por qué decimos eso? Que pone en duda si alguna vez fue declarado justo. Porque, por ejemplo, Romanos 6, versículo 1. Es un texto largo que vamos a leer, pero para poder entender que si yo estoy declarado justo es algo cierto e instantáneo, pero Dios me llama a vivir una vida de justicia diariamente. Dice así Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos como en nueva vida o en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿A fin de qué? A fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine. Dice, acá está la consecuencia, estamos vivos para el Señor. Fuimos justos, justificados, somos justos. Pero dice Pablo, no reine. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñorea más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado por muerte o sea de obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste integrados. Y a libertad y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Es un texto muy largo, pero es lo que Max Weber trata de explicar. Que así como fuimos justos y justificados delante de Dios, que es una verdad bíblica, como leíamos, es una verdad bíblica, vivimos para Dios, también es una verdad bíblica que Dios nos llama a vivir una vida de justicia, a morir al pecado, a hacer buenas obras, como dice Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno que dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Somos llamados a vivir vidas en justicia. Y Max Weber está relacionando bien, de la misma manera, pasa con la iglesia. Pasa con la iglesia. Como vemos cuando Dios nos declara justo
en Cristo, Él no nos da un nuevo corazón y una nueva naturaleza para que solamente tengamos una relación con Él y después vivamos a nuestro antojo, dando rienda suelta a los apetitos de nuestra carne. Si Dios nos da un nuevo corazón, se espera que el cristiano viva una vida de justicia. Una vida que no perfecta, obviamente, pero que anhela, que ama de todo corazón agradar a Dios a través de una vida de justicia. A través de una vida de justicia. Sigue diciendo Mark Dever, comprometerse a un cuerpo local es el resultado natural de estar en Cristo, así como ser justificados. Es natural que una persona justificada, es natural que viva para Dios. Dice, comprometerse a un cuerpo local es el resultado natural de estar en Cristo. Confirma lo que Cristo ha hecho. Si en realidad no tienes ningún interés de comprometerte a un grupo de creyentes, hombres y mujeres, que han hecho de la Biblia el fundamento de sus vidas, cuestiónate si en verdad perteneces al cuerpo de Cristo. Perteneces al cuerpo de Cristo. Es imposible que viva alguien prolongadamente, aquel que se llama cristiano, viva sin el contacto y sin la comunión de un grupo local, de una iglesia local, habiendo sido unido al cuerpo universal. Es imposible. No se puede concebir. No se puede concebir. Esa unión al cuerpo universal de creyentes se demuestra solamente se demuestra por la comunión y la unión de un grupo de creyentes locales. Así como la justicia, así como la justificación. Es imposible decir, yo soy justo y vivir en pecado tras pecado. Es imposible decir, yo soy de la Iglesia Universal y no me congrego y no me comprometo y no me uno a un grupo de cristianos en el lugar donde vivo. Por eso el autor de la carta a los Hebreos llama la atención acerca de esto. Fíjense ahí Hebreos 10:23. Busquen ahí rápidamente. Hebreos 10:23. Dice, mantengámonos firme la profecía de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Así como es un error pensar que solo fuimos justificados o hechos justos delante de Dios por medio de Cristo y vivir como se nos da la reverenda ganas. Así como es un error pensar eso, de la misma manera es un error pensar que estar unidos a la iglesia universal y no necesitamos estar unidos a la iglesia local. Es exactamente el mismo error. Es el mismo error. Tenemos que entender que estamos siendo perfeccionados. Todavía no hemos alcanzado la cúspide de lo que nosotros vamos a hacer.
Pero Dios en su gracia, Él nos dio medios para llevar a cabo eso que es nuestra santificación, para ser cada vez más como Cristo. Y uno de esos medios es la iglesia local. Por eso Pablo en Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo vamos a practicar el amor? ¿Cómo vamos a practicar la paz? ¿Cómo vamos a practicar la paciencia? ¿Cómo vamos a practicar la misericordia, la exhortación, etcétera? Si no estamos conectados, si no estamos comprometidos a un grupo de creyentes en un lugar específico. ¿Cómo vamos a estar haciendo y practicando todas esas cosas? Por el simple hecho de decir que pertenecemos a la iglesia universal. ¿Cómo te vas a regocijar con los que se regocijan? ¿Cómo vas a llorar con los que lloran? ¿Cómo vas a poder tratar a esos miembros más débiles con más decoro? ¿Cómo vas a honrar o cómo vas a demostrar doble honor a los que te instruyen? Eso se hace en una iglesia local. Eso se demuestra que nosotros fuimos unidos a esa iglesia universal, invisible, que no podemos ver y que solamente Dios ve, porque Él puede ver sus corazones. Pero se demuestra específicamente al practicar todas estas cosas en una iglesia local. Y esto es lo que Pablo le enseñaba a los corintios. Déjenme leer 1 Corintios 12:22, en una versión que me pareció que está más entendible. Dice, al contrario, todas las partes del cuerpo, hasta las más sencillas, son muy importantes y necesarias. Y las partes del cuerpo que menos apreciamos son las que tratamos con más cuidado. Las partes que no queremos mostrar son las que tratamos con más modestias. Las partes más presentables no requieren de tanto cuidado, pero Dios ha unido a todo el cuerpo de manera que las partes menos apreciadas reciban más honor. Dios lo hizo así para que nuestro cuerpo no esté dividido, para que cada parte del cuerpo se preocupe por cuidar de los demás. Si una parte sufre, todos sufren. Igualmente, si una parte recibe honor, todas las otras partes comparten su alegría. Comparten su alegría. Y así es como se demuestra que realmente estoy unido a la iglesia universal. Así es como se demuestra que realmente tengo una relación personal con Dios. Cuando todo eso se pone en actividad o en práctica en una iglesia local. En una iglesia local. En conclusión, como vemos, es muy fácil caer en este error común de decir, permanezco a la iglesia universal y no necesito congregarme. Tengo internet. No necesito. Es muy común y es fácil de deslizarnos y comprometernos y no comprometernos con una iglesia local. Así pasó hace, ¿cuánto? Desde 1800. Y así pasa ahora. Separar la iglesia universal de la iglesia local. Como vimos, la palabra de Dios no nos permite pensar de esta manera. Ella nos enseña que sí fuimos unidos a un grupo de redimidos de todo el mundo por medio de Cristo. Pero esta iglesia universal se une o se refleja a través de un contacto y de un compromiso de un grupo de personas en particular. Como vimos, sí es cierto
Cuando fuimos reconciliados con Dios, se estableció una relación personal con Él. Sí, es cierto. Mi relación se restableció con Él. Pero esa reconciliación no termina ahí para que nosotros la disfrutemos de una manera egoísta. No termina ahí. Nuestra reconciliación también fue con un montón de pecadores redimidos, que nos juntamos y nos ayudamos para nuestro mutuo crecimiento, y muchas veces nos van a fastidiar. Muchas veces nos van a fastidiar, pero así lo planeó Dios, y es el plan de Dios. Si realmente decimos que amamos a Dios, debemos amar lo que Él ama y lo que Él más ama, su iglesia. Y se demuestra ese amor yendo a una iglesia local y amando a personas reales, amando a personas difíciles de amar. Concluyo con una cita de Mac Dever. Dice: ser un cristiano significa preocuparse de la vida y salud del cuerpo de Cristo, la iglesia. Cristiano, esto significa preocuparse por lo que la iglesia es y lo que la iglesia debe ser, porque tú perteneces a esa iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser conscientes. Es mi responsabilidad que la iglesia crezca sana. Es mi responsabilidad estar preocupados por cada hermano, porque pertenezco a la iglesia de Cristo. Realmente que Dios nos dé de su gracia para que nosotros no caigamos en la indiferencia, para que nosotros no caigamos en el error de agarrar y decir: y bueno, que revienten, sino que podamos pretender que esta iglesia pueda crecer sanamente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque realmente podemos ver cómo enseguida nos deslizamos y podemos mostrar realmente aún el pecado que quiere brotar, nuestro individualismo, nuestro egoísmo. Señor, ayúdanos a poder demostrar ese amor que tú has derramado en nuestro corazón a personas reales de esta iglesia, que podamos edificarlos, que podamos soportarlos, que podamos orar, que podamos gozarnos juntos y así reflejar realmente que somos parte de la Iglesia Universal. Ayúdanos, Señor, para que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús. Amén.